Bien, señores, ha llegado el momento, como habíamos prometido, porque esto arrancó muy temprano a la mañana, para ser precisos 9 de la mañana. Exactamente. Con Francisca Matoni contándonos que había desayunado aquí en Arenales un regio café con una regia medialuna, mientras ultimabas detalles de la columna del día de hoy, en la cual vamos a hablar de... Vamos a hablar un poco sobre el horóscopo chino. Wow, o sea, la historia del horóscopo chino. No sé si... El trasfondo. Quizá un poco sí el trasfondo, pero también sus cuestiones políticas de inserción en la cultura china, que obviamente tienen intereses creados, políticos, sociales. Están las grandes corporaciones chinas detrás de esto. No sé si corporaciones. Bien, perfecto. Es muy occidental lo que me dijiste. Sí, es que me cuesta pensar Oriente todo el tiempo. Digo, ay, ¿cómo es? Y siempre digo cosas que están mal. Bueno, algo con lo que me gusta empezar es que lo saco de una charla sobre relaciones internacionales, donde está la pregunta esta de este momento del mundo, que es Estados Unidos o China. Sí. ¿Qué elegís? Y entonces la disertadora dijo, esa es una pregunta muy occidental de tu parte. Porque los chinos, o sea, Oriente nunca se pondría en esa dicotomía. Como que no les importamos nosotros, digamos. No sé si no les importamos, sino que ellos tienen como una idea, y lo vamos a ver, como de absorción de distintas culturas y de distintas idiosincrasias. Bien. Entonces es como que para él, y por eso el comunismo en China funciona tan bien en los términos de lo que funciona, porque logra adaptarse a un mundo capitalista, digamos. Claro. O sea, como que logran ese equilibrio. Todo se trata del equilibrio. La cultura oriental es muy del orden. Bien, banco entonces. Estoy a favor. De lo equilibrado, de las tradiciones, y tampoco se dejan, no es que entra alguna cosa nueva, no es como por ejemplo en el Imperio Romano, que llegó el cristianismo y de repente... Chau, se acabó. Tipo, bueno, lo lamento, llegó el cristianismo. Sí, no es como ese tipo de rupturas, sino que ellos van absorbiendo las cosas y sus disputas tienen más que ver con, sobre todo en China, con que son un territorio muy grande y se trata como de quién logra anexar la mayor cantidad de pueblitos para construir el imperio chino. El imperio chino, claro. Pueblitos que todos tienen sus tradiciones y que todos se van construyendo a lo largo del tiempo. Pero bueno, el horóscopo chino, más precisamente el que conocemos, que empezó el año del caballo, como quien decía Dani en el corte, el año del caballo arrancó creo que el 16 de febrero, si no el 17. Estamos en pleno año del caballo. Arrancamos el año del caballo. No quiero parecer como esas... Como Orangel. ¿Qué pasó con...? ¿Cuál es el astrólogo, digo bien, sí, contemporáneo? Ya no es Orangel. No es, ya no esa es, que se llama Jimena La Torre. Pero es media como muy de nicho. Ya no tienen esa espectacularidad de antes. La de publicar libros, que la gente salga corriendo a comprarlos. Claro, no me acuerdo quién es la que escribe los del horóscopo chino, viste que siempre sale al principio de año, sí, el año y sale todas las cosas que te van a pasar. Esta mujer de pelo negro. Pero no me acuerdo el nombre. Y por ejemplo, Piti la numeróloga. Pero es otro tipo de, claro, es otro tipo de suspicacia. No, lo importante del horóscopo chino, lo que lo vamos a hablar... Ludovica, eso quería decir, Ludovica. Que vamos a hablar de, no solamente de la construcción mítica del horóscopo chino, sino de su inserción en una de las dinastías de la historia del Imperio Chino. Es que básicamente tiene muchas aristas. Primero está la arista relacionada con el yin y el yang, que es algo muy importante para los chinos, que viene de una religión o una especie de ideología, porque esto también es importante marcarlo, como que las cuestiones más religiosas están muy inmiscuidas en lo cultural y tienen mucho que ver con también cómo uno se plantea en la vida, en la vida diaria, y no tanto con, o sea, sí, pero no importa tanto la parte de ritos cultos, o sea, sí tiene su peso, pero no se lo ve como algo religioso, como nosotros ya lo separamos, tipo ir a la iglesia es religioso y no tiene nada que ver con lo que uno hace en su vida diaria. O sea, lo que no entiendo es, ¿el horóscopo chino es para China igual de tonto y superficial que nuestro horóscopo, o ellos tienen otro entramado ideológico adentro del suyo? No, tienen otro entramado, obviamente va desapareciendo de a poco porque pesan otras cuestiones, pero ya vamos a profundizar en el entramado particular, pero no es lo mismo, porque tiene que ver con una cuestión más del equilibrio y del destino de las personas, y cómo las personas se insertan en las comunidades. Bien. Entonces, el horóscopo chino también
sirve para definir, no sé, en un momento matrimonios, para pensar ciertas cosas de la buena fortuna. Hay un dato que no es menor, que sigue pasándose el día de hoy, que en el año del dragón, que es el animal que se piensa el de más buena suerte, o el más como afortunado, o el que siempre va a ser como, va a tener como muchas buenas predisposiciones en la vida, es donde más chicos nacen en China. Y el año de la cabra, que es el año que viene, en el 2027, las tasas de natalidad caen porque la cabra es como el peor de los animales. O sea, en China es como, es el año del dragón. Sí, sí, o sea, tiene que nacer en ese año. Bien. De hecho... pero no, como que los tiempos son medio jugados. Bueno, tenés que calcularlo. Claro. Pero bueno, ellos en el año que es el año de la cabra, las tasas de natalidad caen en picada, porque la cabra está visto como un animal que sigue siempre a la manada, que no es que tiene ningún tipo de protagonismo, que no es como tan importante. Sí, uno piensa en la cabra y no piensa en la buena suerte, no, claro. No piensa en la buena fortuna. Claro, pero bueno, el horóscopo chino viene de este día del yin y el yang, tiene como no solamente la cuestión animal que viene de esta leyenda, donde hay como varias versiones. Hay una donde es como un viejo rey o un viejo líder, hay otra que es como un líder espiritual, y hay otra que es Buda. O sea, como que se va traspolando en relación a las religiones, o sea, se mantiene, por esto los sincretismos, esos se van apropiando de distintas como teorías, ideologías que le llegan, o discusiones religiosas, y las van apropiando en esa cosa van del absorbiendo, claro. Sí, o sea, tenemos los teoístas, que son los que vienen de este autor que se llama, que está de moda ahora porque viste que la gente lee esas cosas, sí. Lao Tse, que hace toda la cuestión natural y qué sé yo, que de esa parte del horóscopo viene digamos, esta tradición que tiene esto del yin y el yang, de las cosas equilibradas, donde aparecen 5 elementos, o sea, 5 elementos que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y esos 5 elementos van rotando alrededor de los 12 animales, que tienen un ciclo completo, o sea, para que pasen todos los animales y todos los elementos en el ciclo lunar que tienen ellos, pasan 60 años. Nosotros estamos en un ciclo que arrancó en 1984, de animal, elemento, animal, elemento, y cada animal y elemento aparece también relacionado con o el yin o el yang. ¿Pero qué? ¿A los 60 años cambian? A los 60 años empieza de vuelta. Ah, o sea, vuelve al 1 y arranca otra vez. No es que cambia ni otro animal corresponde a otro elemento, ¿no? Claro. Okay. Y esa cuestión de los elementos tiene también una incidencia en las personalidades. No es que todos los animales son iguales, sino que los elementos también cambian en relación a la personalidad, etcétera, etcétera. Pero no tiene que ver con algo tan individual, sino tiene que ver cómo esas personas se insertan en las comunidades. O sea, tiene que ver con lo colectivo. Y la leyenda, para ir avanzando, se trata básicamente de... este rey, Buda, lo que sea, el que se elija, depende de la religión o la leyenda que se tome, llama a los animales a que vayan a él para armar este horóscopo, estos 12 signos, y es más o menos la carrera y cómo los animales llegan en orden a este señor. Ay, me gusta la historia, me gusta el cuentito. Y bueno, y resulta que hay también varias versiones. Hay una que es por un bosque, pero la más común es esta de que tienen que cruzar como una especie de río. La rata le dice al gato, que no está en el horóscopo chino, ya vamos a ver por qué, que se suban al búfalo, que es alto, entonces cruza el río y no se mojan. Bien, buen plan. Cuestión que el búfalo era el más rápido de todos los animales, además cruza el río sin mojarse, y la rata, cuando está por llegar, lo empuja al gato al agua. No. Por ese motivo se piensa que los gatos le tienen miedo al agua y además odian a las ratas, o sea, se las quieren comer. Pero este es el origen de esa trama. Pero además el gato no llega nunca a la carrera, entonces no hay gato. No hay gato en el horóscopo chino. Y la rata llega primero, segundo llega el búfalo, después llega el tigre, que llega tercero también por la rapidez. Después llega el conejo, que salta el río. Bueno, todos tienen sus distintas cuestiones. Su gracia. El dragón, por eso también es tan importante el dragón, que vuela, o sea, y podría haber llegado primero, se detuvo porque fue a ayudar a alguien, no sé, como que tiene una cosa así como bondadoso. Sí, como bien. que tiene esa cosa así. Después sigue el caballo y la serpiente estaban por llegar juntos, pero la serpiente como que lo muerde al caballo, entonces llega antes que el caballo. O sea, como que ahí se van viendo como distintas personalidades a la hora de... es como la huevada esta de la rana y el escorpión, bueno, que no sé qué, bla, bla, sí, bla. es parecido. Después ya la cabra, el mono y el gallo, que llegan juntos, no me acuerdo bien por qué, pero es como que hacen como una especie de la comunidad. cabra, el mono y
el gallo. Sí. Yo soy mono en el horóscopo chino. Bueno. No sé con qué ventaja o desventaja. Uno nunca sabe porque en realidad depende del momento, o sea, del año donde estás parado. No importa tanto. No importa la generalidad del mono, importa Claro. en qué año nací. Sí, no importa Ok. tanto la generalidad. Quizá tienen un par de cuestiones como, no sé, más como de la familia, más como de la comunicación, más como, pero en realidad lo que importa es cómo vos te insertas en el momento del año. Bueno, después sigue el perro y por último, el último que llega tarde porque come un banquete y se duerme una siesta, es el cerdo. No, Que yo el soy el chanchito. chancho o jabalí. O jabalí. Que yo soy chancho en el cuerpo chino, me representa 100%. Pero me gusta más. Pero el jabalí y el chancho no son el mismo animal. Pero hay algunos el que... jabalí no tiene como esos cuernitos acá, como Sí, unos. sí. El que se comía Obelix. El que se comía Obelix. Claro, pero en el horóscopo chino como que dice chancho, jabalí. Como que en China da igual. Sí, da lo mismo. Bien, listo. Pero el gato nunca llega y bueno, la lección está dada con que el gato lo tiró la rata de arriba del búfalo. Bien. Lo importante de esto, como decía, es cómo te insertas en el año correspondiente. Y otra de las cosas que se dice, particularmente, es que cuando es tu año, o sea, cuando es el año de tu animal, es el peor año de tu vida. O sea, como que generalmente es malo. Pero no debería ser mi año, el es como año del mono. desafíos, es Buah. difícil, es como súper Qué porquería. complejo. Y recomiendan que tengas alguna prenda o alguna cintita o algo rojo como para protegerte de los males. Como esa gente que pasa después todo el secundario con una cinta roja porque alguien lo envidia, no Sí, sé qué es lo que mal les de pasa. ojo, Mal de esas ojo, claro, como los Bueno, bebés. En el caso de que te toque tu año, que sea el año del caballo, protégete, va a ser un año de mierda. Claro. Atención, la gente caballo, protéjase, corran a su casa a protegerse. La verdad yo no me acuerdo de los años del cerdo, pero sí creo que han sido bastante complejos. En eso tiene sentido. Y después, bueno, como que tiene mucho que ver con cómo uno se inserta en el mundo y qué sé yo. Es cada 12 años, entonces es como pasa mucho tiempo. Hay que recordar, no hay que ponerse Hay que al acordarse. tanto. Pero bueno, A ver, mientras vos hablas, lo digo porque me voy a mover. Sí. El del cerdo fue el 2019. El último año del cerdo fue el año 2019. O sea, el 2019 debería haber sido el peor año de tu sí, vida. de hecho fue el peor año mío. Bueno, y del ¿Y el del mono mono? fue el 2016. No recuerdo nada, del no, no. 2016. Claro, porque ustedes, el del mono se viene, es el año que viene, no el otro. O sea, el 2028 va a ser año del mono. Porque ustedes ya están por cumplir los 36, ¿o no? Está bien, pero piensen, hagamos todos en nuestras casas el siguiente ejercicio. Piensen en la frase el año 2028. Oh, suena y vamos a tener que llegar vivo. Bueno, exactamente. Pero bueno, va a ser el año del mono y probablemente... Va a ser un año malísimo. Para ustedes sí. Oh. ¿Y cómo me protejo con la cinta esa Y colorada? eso es lo que dicen. Medio poco. La verdad es que sueña medio poco. Con el osito Punch. Con ese te tenés que Con proteger ese porque te es el proteges. del mono. Claro, el año del mono. No, la cuestión con el horóscopo chino es que este horóscopo se va a establecer, o sea, se va a poner como una especie de ley o sobre la que se van a fundar ciertos preceptos a la hora de pensar matrimonios, a la hora de pensar esto de los nacimientos. O sea, se va a poner como muy vigente en lo que es la dinastía Han. Ok. O sea, va a ser una cuestión de Estado. Claro, obvio que sí. La dinastía Han es la segunda dinastía imperial china. La primera es la dinastía Qing, si no me equivoco. Que la dinastía Qing es la primera que logra, estamos pensando en comunidades nómades separadas entre sí y algunas que estaban asentadas en territorios pero que no tenían algún tipo de unión. ¿Cómo se logran ese tipo de uniones? Como todo el buen corriente manual de generar imperios. Exacto. Poniéndole la misma religión, la misma escritura, etcétera, etcétera. La dinastía... Que la gente hable igual, Claro, que crea en las mismas cosas. unificar la moneda, etcétera. Ah. La dinastía Qing va a lograr esa primera unificación de China, obviamente no la China exactamente como lo conocemos, sino que va a tener como sus expansiones, sus momentos de crecimiento en relación a los pueblos que Ujú. anexaban. Esa primera unificación se va a dar con la dinastía Qing entre el 221 y el 206 antes de Cristo. O sea, primera Bien. cuestión imperial. Si nosotros nos podemos comparar con lo que sería Occidente, más o menos está, en términos organizativos, similar a lo que sería un protonacimiento de unos romanos que empiezan a organizar y conquistar ciertos Ujú. territorios y pueblos. El Imperio Romano es después bueno, la señal del César, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces eso es como un poco más posterior. Estamos más o menos en términos, si se quiere, de
progreso, no me gusta usar esa palabra, estamos más o menos a la misma altura. O sea, no es que los Bien, chinos ok. estaban menos adelantados que Occidente. Esa dinastía, la dinastía Qing, unifica China, siente las bases del imperio, pero tiene un problema. O sea, más allá de esta unificación cultural, que tiene que ver también con unificar ciertos dialectos del idioma, unificar ciertas tradiciones, constituir estas religiones que iban apareciendo como las religiones de la comunidad de todo el pueblo, pero tiene un problema, que es que genera impuestos altos, porque otra cosa de la unificación tiene que ver con la unificación de la moneda Sí. y tiene que ver con que haya bienes que se trasladen a una capital, con un rey, con un emperador, y a la vez fuertes represiones militares a todo pueblo que quisiera rebelarse. Bien, ok. ¿Qué pasa? O sea, hay que armar el imperio a toda costa. Sí. ¿Qué pasa? Obviamente de esto se van a aprovechar otros líderes de la burocracia de la misma dinastía Qing o funcionarios de bajo rango y van a proponerse derrocar al emperador. Ah. Entonces, Empiezan las conspiraciones de palacio. y es que vos haces un imperio y el imperio generalmente tiende a que otra gente diga no es tan difícil tener tanto poder. Exacto. Quizás yo lo podría hacer mejor y ahí empiezan. Bueno, lo que pasa es que fallece este último emperador de la dinastía Qing que se El llama amigo Qin. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Y entonces arranca una guerra civil Ok. entre Jiang Yu, que era un aristócrata y un general muy poderoso de China, y entre Liu Bang, un funcionario de bajo rango. Todo esto también hay que decir, hay escritos, hay fuentes documentadas que van narrando esto, pero también tiene su parte, como también en el caso de Roma, de construcción mitológica alrededor del origen de China. O sea que hay como una cosa narrativa alrededor de estas historias que por ahí no son 100% verídicas en cuanto a los personajes. Porque además, si te das cuenta, todo es como muy poético también. Y Ya vamos sí, a ver pero cómo... eso es lo lindo de los chinos, de Oriente, que todo tiene una poesía, una moralejita por ahí. Claro, de hecho, el que gana la guerra civil, ¿quién va a ser? El funcionario de bajo rango, Liu Bang, que era como el que menos se lo esperaba, y que va a construir esta nueva dinastía que se va a llamar la dinastía Han. La dinastía Han, ya dijimos, es la segunda dinastía imperial china, arranca en el 206 a.C. y termina en el 220 después de Cristo. O sea, 206, 220, o sea, dura... 400 años. Ok. Un poco más. Sí, porque es 200 hasta el 0, bajando. Y Ah, qué 200 complejo, sí tenés razón. Y 200 bien. desde el 0 subiendo. Claro, es verdad. O sea, imaginémonos en ese momento todavía, o sea, terminaría un poco antes de que caiga el Imperio Romano Claro. de Occidente. Antes de que arranque oficialmente la Edad Media como lo conocemos. Pero es tan importante la dinastía Han para China que incluso los chinos, en términos étnicos, todavía hay algunos que se siguen denominando ellos mismos como Han, o sea, como chino Han. Y hay muchas cuestiones de la escritura que tienen que ver con estas primeras Claro. como formaciones institucionales del momento de esta dinastía que se siguen denominando Han, o sea, como ciertos escritos, ciertos dialectos que se hablan hasta el día de hoy que son Han, o sea, se tiene como esta dinastía como una de las más importantes de China. La dinastía va a tener 3 momentos en ese periodo largo de tiempo, y en la primera va a ser obviamente como la edad dorada de China. Bien, donde le va a ir bien con todo. Sí, donde le va a ir bien con me todo. gustan las primeras partes. Van a bajar los impuestos estos altos que habían puesto los Qing, van a empezar a tener como ejércitos más piolas que van a ir conquistando los pueblitos como tranqui. Hagamos un punto ahí. ¿Cómo se conquista un pueblito de manera tranqui? Y qué sé yo, como que O sea, había no alianzas. violando a todas las mujeres, Sí, por ejemplo. había como más alianzas. Ok. Algo muy importante que ellos van a hacer, que tiene que ver con esto del horóscopo chino, es que ellos van a introducir como ideología oficial del Estado el confucianismo, que viene de Confucio. Sí, de Confucio. Que el confucianismo, uno diría, sacaron a los teocráticos, o sea, la cuestión de la naturaleza, el yin yang, y aparece el Confucio. Sí. Entonces uno diría una religión por otra, pero no, porque en ese universo existían exactamente existían las dos religiones o las dos ideologías de manera paralela y en armonía, porque tenía que ver con el yin y el yang. El teocrático era como una cosa más cosmología, como de las naturalezas, de la medicina, de las hierbas, de pensarse uno con el cosmos y qué sé yo. Claro, uno era parte del universo. Claro, y el confucianismo era más una cuestión de cómo uno se presenta ante la vía pública, o sea, ante el Estado, ante la sociedad. El confucianismo era un sistema ético, político y filosófico que venía de Confuci,
o lo conocemos como Confucio traducido al español, que es un escritor del siglo V a.C. que empieza a hablar de esta cuestión de la empatía y el amor, de las jerarquías y el lugar de las personas, es decir, que hay una jerarquía que se obedece, o sea, como una cosa del padre-hijo, y eso se trasladaba a la jerarquía del rey e imperador con sus súbditos. Relaciones jerárquicas. Claro, uno arriba del otro. Pero todo armónico, o sea, todo tenía que ver con una armonía Bien, específica. me gusta. Y tenía mucho que ver con evitar los impulsos. Entonces los ritos y todas las cuestiones tradicionales tenían que ver con una cosa que hacía que uno pensara antes de actuar y evitaba los impulsos a la hora de... Cuando decimos impulsos, doctora, no me quiero tampoco meter también en lo profundo. ¿Estamos hablando de... ay, te levanté la voz, o estamos hablando de pecados de la carne? De las dos cosas. Ah, bien, perfecto. O sea, tanto levantar la voz como pecados de la carne eran considerados impulsos. Perfecto. Entonces se ponía, vos estabas haciendo tus ritos como para que la gente no se pervierta tanto. Claro, vos te enojabas y de repente ibas, hacías un ritual del té, tenías como una cuestión ahí. Y eso te mantenía como medio en plano. Claro, bajabas. Okay. Todo esto que vos decís de los rituales quizás hacen que la gente sea un poco más calma a la hora de te ordenan. Yo soy parte de la teoría de Confucio. Vos, el caos y los placeres de la carne. Así estamos. Claro, y otra cosa que cambia del confucianismo en términos políticos es que el poder político deja de ser una cuestión de sangre, o sea, de heredarse, a pesar de que sí se heredaba, porque los emperadores le dejaban a su hijo el reino o el imperio, sino que había exámenes imperiales que tenían que ver con estas cuestiones que habilitaban una movilidad social a través de estudios y qué sé yo. Obviamente esos estudios no los podía hacer un campesino que cultivaba arroz, digamos. O sea, obviamente eso tenía su limitación. Claro, seguía habiendo estratos. Claro, pero si un campesino que cultivaba arroz de repente aprendía a leer y iba y rendía el examen, tenía posibilidad de entrar en el sistema burocrático del Estado. Bien. Bueno, toda la burocracia del Estado y dos cosas importantes que van de la mano, que va a hacer esta primera parte de la dinastía Han, que es la Han occidental. ¿Por qué? Porque habían puesto la capital en una parte occidental de China, que es la ruta de la seda, la construcción de la ruta de la seda, porque la famosa ruta de la seda. Uno de los emperadores de esta dinastía Han va a mandar un delegado a visitar Roma. Y él va a volver fascinado y va a decir, allá tienen caballos y tienen... No se puede fascinar por un caballo. Bueno, vos lo contás de una forma que hace creer que es despectivo. No, allá tienen caballos. Bueno, es lo mismo que pensaron cuando los españoles llegan a América, también pensaron, que estos tienen caballos. O sea, los caballos, digamos que era una pelotudez. Digámoslo en serio, los caballos eran una pelotudez y de repente todos flashábamos que eran muy importantes porque tenían caballos, digamos, hermano. Bueno, no digas así de los caballos. Pero bueno, los caballos... Hoy la gente rica que tiene caballos. Bueno, eso sigue siendo un problema, digamos. Sí. Pero la cuestión es que se dan cuenta que tienen caballos. También hay como una cosa comercial porque que tenían los chinos que tenían Oriente, la seda. Claro. Que era algo muy importante en ese momento para todo lo que era la ropa, etcétera, etcétera, y otras cuestiones. Y entonces, con esa idea en mente de comercializar, empieza la ruta de la seda, que iba por China, Siria, a Roma. O sea, era como que va a tener un montón de conflictos en la historia de esa ruta porque cada vez que había un quilombo la cortaban. O sea, cada vez que había algún... Sí, cada vez que alguien se desentendía, como, bueno, cortaré la ruta de la seda. Bueno, los persas, de hecho, cortaron varias veces la ruta de la seda como para molestar a Roma, etcétera. Entonces era como un territorio en disputa. Y los chinos lo que hacen es apostar guardia, generar como que el traslado... era como bastante, digamos, claro, es como fácil de llegar. Cuando ocurre acá que van los equipos de fútbol y me encanta que van adelante las motitos de la policía, los autos, no sé qué, un quilombo, y en el medio el colectivo con el jugador de fútbol. Claro. Era eso, pero con la ruta de la seda. Exactamente. Se termina de construir en 130 a.C. Esa ruta, o sea, ese pequeño mapeo, y lo que van a construir a partir de esa ruta de la seda para proteger esa misma ruta es... una gran parte de la muralla china. La primera parte de la muralla china se empieza a construir, o sea, tiene como sus antecedentes, pero la parte más gruesa... ¿La construyen para proteger la ruta de la seda? Sí, mira, no sabía. La muralla china, igual la que conocemos y la que se ve en la tele, se termina construyendo mucho después porque obviamente se destruye, se vuelve a construir, pero ellos como que hacen la mayor parte de la construcción de esa muralla china y a cambio, o sea, los chinos llevaban... Tengo una pregunta tonta como las mías de siempre. ¿Los chinos a la muralla china le dicen... ¿he aquí la muralla china o le dicen solo la muralla? Le dicen algo así como la gran muralla. Ah, bien, perfecto. Listo, no tengo más preguntas por ahora. Bueno, y entonces ellos llevaban seda, hierro y después unos años más adelante papel
papel creado en Oriente. Sí. Y a cambio traían oro, plata, lana, especias que venían de la parte de la India. Qué buenas cosas se traían. Y caballos. Y caballos, sí, importantísimos los caballos. Desde ya, si no hay caballos... Era lo único que además le decían los caballos del cielo, o sea, los caballos... ¿Por qué? Y bueno, porque les realmente le fascinaban los caballos. Listo, el hombre se puede subir a algo y ser un poco más alto y se siente superior. Y te traslada. No está mal pensado. Es como ahora que se suben a Hilux. Una Hilux, sí, es el caballo de la época. Claro, es sí, cierto. exactamente. Otra cosa que los chinos le van a dar a los europeos va a ser, por ejemplo, la pólvora y la brújula. Elementos. Nos dieron buenas cosas los chinos. Sí, sí. Muy buenas cosas. Uno pensaría que inútil que eran los europeos. Todas esas cosas uno no piensa que venían de la China. Bueno, esa parte dorada de la cuestión del Han Occidental se va a acabar en el 9 después de Cristo, cuando va a aparecer Wang Mang, que va a ser un sobrino Wang Mang, de la emperatriz de Sí. ese momento, que había quedado con 2 hijitos pequeños. Y entonces él apela a una cosa que se llamaba el mandato del cielo, que era una manera de decir que los dioses estaban indicando que había que terminar con la dinastía correspondiente. O sea, yo un día me amanecía y decía, he recibido un mandato del cielo, acabaré con el emperador. Exacto. Ok. No era acabar con el emperador, sino era decir, bueno, me parece que los tiempos cambiaron, hay una nueva era. Decir eso era como decir golpe de Estado, pero tranqui, digamos, porque no era nada problemático. Y este Wang Mang va a usurpar el trono, de hecho, Claro. y va a... Es como cuando yo le fui y le dije a Víctor, Víctor, lamentablemente me ha llegado un llamado del cielo, deberé ser director artístico de la radio. Exactamente, Bien, listo. es exactamente lo mismo. Y él va a iniciar la dinastía Sing, o Sí. sea, en el medio de la Han, que significa como la nueva. Ok. Y él va a hacer algo muy raro, que ahora tiene como sus reivindicaciones en relación a la China comunista, pero que en su momento obviamente está mal visto, que es hacer la reforma agraria, es decir, sacarle las tierras a los que la tenían y dársela a eso los siempre campesinos cae pobres, abolir la esclavitud. Che, buenas medidas. Sí, sí, sí. Y va a tener un problema muy grave, que es que va a emitir muchas monedas distintas, va a habilitar como una cosa así que de... ya diga si es cuca. Claro, sí, sí, sí. Todo raro, y va a controlar los precios de Bien. los granos, el arroz, etcétera, para Y le evitar... decían la maquinita de hacer plata. Claro. ¿Qué va a pasar? No va a tener mucha resistencia de la élite, Sí. porque le va a sacar las tierras a la élite, le va a controlar los precios de cómo venden, cuánto venden, dependiendo de la sequía o no. Y como no va a tener un estado aceitado para generar ese tipo de política, va a aparecer mucho la corrupción. Es el cuento de nunca acabar. Claro, en el 11 después de Cristo va a inundarse el río Amarillo, que va a cambiar de lado, o sea, para dónde va el río, como va a pasar de ir para la derecha para ir para la izquierda, no sé, como el río como que se cambia de dirección. ¿Pero de una forma natural o qué? Sí, creo que sí. Esto es todo también base Sí, leyenda. Es la mística de la China. O sea, Sí. ellos en una parte de la historia tienen que sentarse a los niños y decir, bueno, había un río. Sí. Ese río y empezó a ir para el otro De lado. repente va para el otro lado. No. Cuestión que se inundan las cosechas, hay Sí. mucha hambruna y empiezan las revueltas masivas de campesinos, Ok. que se llamaban la revuelta de las cejas rojas. ¿Por qué? Porque esos campesinos se pintaban las cejas de rojo para que los reconocieran. Me gusta. Banco los chinos. Y bueno, va a terminar siendo asesinado, descuartizado, alrededor de sus libros. Eso... También me gusta. Banco este tipo. ¿Cómo era? One Man. El 23 después de Cristo iba a volver la dinastía Han, la Ok. dinastía Han oriental, porque van a cambiar la capital, porque ya en este momento se le habían desagregado a algunos pueblitos, entonces se tienen que poner más en la parte oriental. Claro. Entonces la Han oriental, que dura del 25 después de Cristo hasta que termina en el 220 después de Cristo, va a tener una restauración de este tipo Liu que había iniciado la primera, o sea, de un heredero de él. Y les dicen a los One Man, ustedes no vuelven más. Y ellos dicen, vamos a volver mejores. Sí, un poco sí. Listo, un, ok. poco esa es la vibra. Estos chicos van a aumentar la tecnología en las cuestiones agrícolas, bueno. Van a nacionalizar las empresas de hierro y sal, bueno, empresas, pero las personas que se hacían cargo de la producción del hierro Claro. y la sal, y van a tener como una alianza con los terratenientes, estos que se habían peleado con el Wang Mang, pero viste hasta ahí, porque ya los terratenientes ya estaban como estos, me pueden cagar en cualquier momento. Claro, ya se habían avivado que en cualquier momento le quitaban tierras otra vez. ¿Y qué va a pasar? Va a tener muchas rebeliones de los taoístas, pero taoístas en relación como grupos que se autopercibían taoístas en términos de ir en contra del confucianismo, Ok. lo cual era muy poco oriental de su parte, porque era medio como grupos paramilitares que aparecían. Y ahí va a aparecer la rebelión de los turbantes amarillos,
Todo tiene un color. Sí, todo banco. tiene como un O sea, nombre. Están bien organizados, te digo. Porque se ponían unos turbantes y iban a destruir las cosechas, tenían como toda su cuestión. O sea, lo de los turbantes amarillos ya querían muertos a los de las cejas coloradas. No, los turbantes amarillos querían muertos al emperador de la misma manera que los de las cejas coloradas querían muertos al emperador. Son distintos tipos de rebeliones. Gente que quiere muerta a emperadores. Sí, siempre. Y ahí va a aparecer también una cosa que se llama la Escuela de las 5 Medidas de Arroz, que es una escuela taoísta, que se llamaba así porque era la cuota que vos tenías que dar para pertenecer, que era como un estado dentro del estado, que a pesar de que vivían como con completa autonomía y muy bien dentro del estado chino, generaban estos pequeños núcleos de rebeldía dentro de esas mismas comunidades que decían: si nosotros podemos tener nuestra propia, o sea, nos sustentamos nosotros en términos cooperativistas y sobrevivimos, y el emperador encima viene y nos pide impuestos y el emperador no hace nada por nosotros, entonces el emperador no nos sirve. Acá hay algo que nos cierra. Como San Vicente con Córdoba. Exactamente. La cuestión, para ir cerrando, es que el emperador va a reprimir estas rebeliones. Claro. Con señores de la guerra, le va a dar mucho poder a esos señores de la guerra, y entonces esos señores de la guerra se le van a venir en contra. No, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué se le van a venir en contra? Porque empiezan a tener mucho poder. ¿Y qué pasaba mucho en China? Que moría el emperador correspondiente y había un niñito que tenía que heredar, y el niñito estaba a cargo de una regencia, etcétera, etcétera, y eso nunca funciona. Nunca sale bien. Lo que va a terminar pasando es que China se va a dividir después de la dinastía Han en 3 reinos, porque se van a Como independizar. No, va a haber 3 generales que se van a entrar en una especie de guerra civil. Y se reparten China. Y se reparten China, no de manera acordada, sino como quien se atrincheraba en cada zona con su poder militar. Y va a haber la batalla que inicia con este periodo, es la batalla de los acantilados rojos. Otra vez volvió el rojo. ¿Qué pasa con la China y el rojo? Sí. Bueno, la batalla de los acantilados rojos, que es una batalla donde finalmente se terminan de dividir estos 3 reinos. Y todo esto está básicamente documentado en lo que sería como su historiador / narrador / persona que inventa cosas para que tengan sentido en la historia de la construcción de un pueblo. Su Bartolomé Mitre. Sí, su Bartolomé Mitre podemos decir, en un libro que se llama El Romance de los 3 Reinos, que es un libro de historia, como si sería la Ilíada, ponele. Claro. Bueno, comparable con, dicen, obras de Shakespeare. Che, qué bien el libro de los 3 reinos. Bueno, y que cuenta todo este periodo a partir del cual termina y se termina de destituir la dinastía Han, y aparece los 3 reinos divididos, que es un periodo de guerra civil, hasta que va a aparecer otra dinastía más a posteriori, que va a terminar de ordenar y centralizar China. Por último, en esta cuestión del confucianismo y el taoísmo, que conviven más allá de las decisiones políticas para sostenerlo, hay una cosa en relación al taoísmo, que es que el taoísmo está en contra del exceso de leyes y está en contra del exceso de como ambiciones políticas. Bien. Como una cosa más natural, más piola, más Vamos chill. viendo, dicen ellos. Y de hecho la frase con la que me gustaría cerrar del taoísmo es: gobernar un país es como cocinar un pez pequeño. ¿Qué dice? Sí, ahí termina. No. No hay que revolverlo demasiado. Señores, con esta enseñanza de vida de parte de Francisca Mattoni, que es un mensaje que yo quiero que recortemos y de aquí enviemos a todos nuestros gobernantes, ¿por qué no al intendente, al gobernador y de ahí al primer mandatario? Gobernar un país es como cocinar un pez pequeño. No hay que revolverlo demasiado. Canción, es rarísimo, ¿eh? Canción, tanda y volvemos.
the guts to say I don't love you like I loved you yesterday. Una gorra negra, un short ridículo, camisa, corbata, chaleco, balde y palita. Es el uniforme ridículo de Pablo Durio para acompañarte en tus vacaciones permanentes. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Te vas de vacaciones y no sabes el estado de los frenos de tu auto? Llegate a Frenos Córdoba que te hacemos una revisión general sin costo. Los mejores repuestos del mercado y trabajo garantizado por especialistas. Llama ahora al 3513-635385 y solicita tu turno. Seguinos en Facebook e Instagram. Frenos Córdoba 68. Vení a ver.